Nos dice este problema que tenemos que calcular el peso molecular de un gas y nos dan como dato la densidad de ese gas, nos dicen que se comporta como un gas ideal cuando está a 2 atmósferas de presión y 25 grados centígrados. Tenemos que enmarcar este problema dentro de lo que serían las leyes ponderales y dentro de las leyes ponderales, por supuesto, referidas a los gases. Entonces lo que voy a hacer es partir de una ecuación que ya debes conocer, que sería la ecuación de los gases ideales. Esa ecuación lo que nos dice es que cuando yo hago el producto de la presión por el volumen a la que está un gas en un momento determinado, eso tiene que ser igual a los moles de gas que están contenidos en un recipiente. Recuerda que tiene que ser un recipiente cerrado, ¿verdad? Por la constante de los gases, que es RI por T, siendo T la temperatura y siempre expresada en escala absoluta. Fíjate que esta sería la ecuación de los gases, como hemos dicho, de los gases ideales. Ahora bien, yo podría expresar esto que te voy a marcar aquí, que son los moles de gas en función de la masa de gas que está encerrada. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta que los moles se obtienen haciendo el cociente entre la masa de gas y la masa molecular o la masa atómica de ese gas. Yo lo voy a poner como una M mayúscula. Así que fíjate que con estas dos ecuaciones, si yo sustituyo donde pone n arriba, ¿verdad?, por el cociente, tendría una ecuación nueva que lo que va a hacer es volver a relacionarme las variables de los gases, que serían presión, volumen y temperatura, pero ahora con la masa y la masa molecular. Es decir, lo podría escribir de esta forma. Vamos ahora a despejar el dato que yo quiero calcular, que no es otro que este que te marco aquí, es decir, la masa molecular de ese gas. Si yo hago esto, pasaría esta M mayúscula al primer miembro multiplicando y el P por V al segundo dividiendo. Fíjate que te quedaría entonces esta ecuación que voy a ponerte aquí. Tendríamos entonces M por R y por T y todo ello dividido por P y por V. Y déjame llamarte la atención sobre una cosa. A nosotros nos han dado como dato la densidad, te la voy a marcar aquí, ¿verdad? Y yo tendría que puesto aquí, ¿verdad?, este M partido por V sería igual a la densidad. Yo sé que la densidad es el cociente entre la masa y el volumen. Por lo tanto, fíjate que podría sustituir este M partido por V que tengo en la ecuación de arriba por lo que tengo en la ecuación de abajo. Así que la masa molecular del gas la podría escribir de la siguiente manera. La densidad por R y por T dividido por, y en este caso me quedaría solamente la presión. Esta va a ser la ecuación con la que vamos a trabajar para poder hacer el cálculo que me piden, para poder hacer el cálculo del peso molecular del gas. Si hacemos un pequeño resumen hasta este mismo momento, lo único que he hecho ha sido partir de una ecuación que ya conozco, que es esta de aquí, una definición que también conozco, que sería el número de moles, para reescribir mi ecuación, obteniendo esto que ves aquí. Y claro, a partir de aquí, despejar lo que me piden, que sería la masa, la masa molecular, el peso molecular, en función de lo que me dan. Esto sería, ¿verdad?, este paso de aquí. Pero claro, a mí me dan la densidad y la tengo oculta, entre comillas, en este cociente de aquí, que lo he puesto para definirlo aquí debajo, ¿verdad? Fíjate que lo único que hago es volver a reescribir la ecuación y ahora sí lo que obtengo es esta ecuación de aquí, que te la voy a marcar, que es con la que voy a trabajar. Lo que me piden, la masa molecular, en función de los datos que conozco, que serían densidad, temperatura y presión. Ahora, una vez que tengo esto, vamos ahora a terminar el problema. Tendríamos que la masa molecular que quiero calcular sería densidad, pues son 2,76 y le ponemos aquí gramos partido por litro, por R, que era 0,082 y serían atmósferas por litro, y abajo las unidades serían Kelvin y mol. Por eso hemos dicho antes que la temperatura tiene que estar en escala absoluta. Por lo tanto, la temperatura que me dicen que son en el enunciado, ¿verdad?, 25 grados centígrados, la voy a escribir en escala absoluta, que lo hago sumándole 273. El dato que obtengo serían 298 Kelvin. Y llegados a este punto debajo, ponemos la presión, que me han dicho que eran 2 atmósferas. Importante, las unidades. Fíjate que me quedarían las atmósferas, las voy a cancelar con las atmósferas, los Kelvin con los Kelvin y los litros con los litros. Por lo tanto, lo que me quedan son gramos, que te lo pongo aquí, y mol.
Estoy calculando una masa molecular, por lo tanto, las unidades son coherentes. ¿Cuál es el resultado que obtengo entonces al hacer la operación? 33,7 y si nos fijamos en las unidades, gramos partido por mol. Este es el peso atómico o la masa atómica del gas que estábamos calculando. Si te ha gustado, por favor, le das al me gusta y si te suscribes al canal, pues seguimos siendo cada vez más usuarios en el canal y me ayudáis mucho a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.